posiciones. Porque yo le dije que si ya pasaban 2 semanas, 3 semanas de posiciones. Esa era la última, si no, ya la siguiente semana se queda con la calificación sobre 7. ¿Sí? Yo estoy calificando sobre 10. De la siguiente semana ya viene sobre 7. Así que mi hermano lo invito a quien le falta. Para que pase adelante. Hermano, Si no te pones 7. No te pones 7. O sea, 7 sí es que saca 7 en la otra posición. Y puedes sacar 3. el tema de este momento. Yo digo, a mí me tocó el Felipe Flemático. Felipe Flemático es un individuo famoso, tranquilo, que nunca se descompone, con una evolución muy alta. Fácilmente él es fácil de tratar. En su carácter no varía por ningún momento. Es sereno y nunca se enfada prácticamente. Este es mi tema problemático. Porque no ponen atención. Están conversando. Participación en clases, nadie me pide entrar. Sí, ella tenía un tema de sí, ella tenía el mismo tema. Ya sigue. Ahí sigue. Sanguinario que le gusta matar. Ya creo que todos sabemos de qué vamos a hablar de los temperamentos, pero a nosotros nos toca el temperamento y cómo influencia en los niños, el comportamiento de los padres. A mí me tocó hablar sobre los sanguíneos. Si bien sabemos que los sanguíneos pueden ser un poco relajados, extrovertidos, ¿cómo influye el temperamento de los papitos sanguíneos? Digo papitos porque yo todavía no soy mamá, pero muchos de ustedes tal vez sí se han de familiarizar y caracterizar y decir, yo tengo este rasgo, tengo aquello, y cómo influye su comportamiento hasta en todos en sus hijos. Si bien se sabe que la ciencia dice que aún el chillido de la voz de los padres, si la voz es aguda, si la voz es suave, si la voz es un poco autoritaria, influye muchísimo en los niños, ¿verdad? Y si bien se sabe que los sanguíneos son propensos a hablar muchas veces y dicen, sí, que te estoy hablando, que me haces caso, que mira, que ya te estoy hablando por tercera vez, que a la cuarta no sé qué te hago, ¿verdad? Creo que hay algunos papitos que tal vez se identifican con eso, ¿verdad? Que hablan la primera, la segunda, la tercera, pero igual no pasa nada. Igual, sí. En este caso vamos a tomar el ejemplo de Juanito. Un papá, bueno, en este caso una mamá sanguínea, es la que se caracteriza y dice, bueno, Juanito, te estoy hablando, vamos a hacer las tareas. Y Juanito, ¿qué hace? Sigue corriendo, gritando, brincando por ahí, ¿verdad? Vuelve otra vez y el temperamento de los padres sanguíneos es así. Hablan y ¿qué pasa? Juanito sigue en las nubes, pero cuando ya el temperamento de los sanguíneos llega hasta aquí, ¿verdad? Porque todos tenemos un límite, independientemente de si somos sanguíneos, coléricos, melancólicos, ¿verdad? Todos tenemos un límite. Y como explicó nuestra hermana Ingrid, todos tenemos un pequeño porcentaje, ¿verdad? De cada uno de los temperamentos. Pero ¿qué pasa cuando ya los sanguíneos llegan al límite con los papás, ¿verdad? Ahora sí empieza la mamá a decir, bueno, que hables Juanito, que no sé qué, y empieza a alzar el tono de voz. Pero ¿qué pasa con Juanito? Juanito se asusta y dice, no, pues, mi mamá me está hablando. Al tercer llamado, ya escucha Juanito una voz tal vez más aguda. ¿Y qué pasa con Juanito? ¿Juanito hace eso? No, pues mi mamá me está hablando, voy y hago caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Científicamente se ha comprobado que la personalidad de los padres influye mucho en el crecimiento de los hijos. Si bien se sabe que de 0 a 5 años los niños van adoptando y desarrollando el escuchar la voz de los papás, el ver el comportamiento de ellos. Pero ¿qué pasa con los papás sanguíneos, como yo les dije al principio? Creamos tal vez a un Juanito que entra por aquí y sale por acá. ¿Y cómo influye eso en su etapa de escuela, de colegio? Que la profesora dice, Juanito, ¿anotaste esta tarea? Sí, profesora. Llega a la casa, uy, es que no sé dónde la dejé. ¿Y qué pasa con la mamá? Muévete, lo lleva de la oreja, vamos a copiar al vecino, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias
de un papá sanguíneo. ¿Y qué pasa con el papá sanguíneo? En resumen, es el que habla, pero no tiene, por decirlo así, una voz autoritaria de decir, bueno, te estoy hablando como ha salido de moda. Yo he visto por ahí que dice la crianza respetuosa, ¿verdad? Yo la verdad no puedo opinar mucho al tema porque no soy mamá todavía, pero cada quien sabe cómo cría a sus hijos y cómo los lleva, ¿verdad? Entonces yo he escuchado la crianza respetuosa, que te hablo, que papito, que mira, que esto, que lo otro. Hay otros padres en la casa hablamos, que dijo hasta así, ¿verdad? Pero, en fin, a lo que quiero llegar con todo esto es que los papás sanguíneos son esos, son de los que hablan y hablan y hablan, pero también son padres que cuando exhortan, ya al final de que ellos exhortan no guardan rencor, porque hay papitos que sí guardan rencor con los hijos, porque les dicen, yo quería que saques buenas notas, que mantengas la beca, que yo quería que esto, que lo otro, y guardan rencor. Lo bueno de estos papás es que no todo es malo, como yo les indicaba, los papás no guardan rencor, no guardan enojos, por decirlo así. Esto en cuanto a los sanguíneos. Ahora sí vamos con los papás coléricos. No sé cuántos de ustedes se identifiquen siendo papás coléricos, papás fosforitos, ¿verdad? Que dicen algo, enciende y explota, ¿verdad? Muchos de los papitos así tienen unas personalidades dominantes. Si bien, como lo dice en el libro, son como papás que quieren mandar a sus hijos como un servicio militar, ¿verdad? Te levantas a las 5 de la mañana, a las 5 y media ya tienes que estar desayunado, a las 6 pasa el expreso y ya tú tienes que estar sentado y ya tienes que estar llegando al colegio, ¿verdad? Hay esos tipos de padres, no sé cuántos de ustedes se identifiquen aquí. Bueno, yo no he tenido la dicha de tener un padre así, pero sí he visto ejemplos en otros padres. Pero ¿cómo influencia esto en sus hijos? Lo digo así abiertamente. Si bien tenemos padres estrictos, no vamos a criar, disculpen, hijos súper estrictos, con excelentes calificaciones. Aparentemente, en apariencia parece que sí, los hijos sacan 10, tienen conducta AAA, ¿verdad? Pero creamos hijos con personalidades retroactivas, cohibidos, hijos con personalidades de, bueno, es que me da vergüenza hablar, porque, no sé. Entonces creamos hijos psicomotrizmente cohibidos, por decirlo así. No solamente en el colegio, sino que esto viene afectando de una etapa muy pequeña. Y es decir, tener padres dominantes no nos ayuda a nosotros, por decirlo así. Me pongo yo en el ejemplo de hija. No hay una soltura, no hay de decir, bueno, yo quiero ir a jugar, no puedo porque mi papá me va a retar porque se me ensucia justo este pantalón nuevo que me compró. Entonces no hay esa libertad del niño de poder experimentar, de poder jugar, poder salir. Entonces todas estas situaciones de los padres sí influyen muchísimo en los hijos. Y si bien es verdad que tenemos, por ejemplo, lo digo yo, puede ser que yo tenga, me pongo ejemplo, un 70% colérica, por decirlo así, altísimo. Entonces yo como papá, o bueno, mamá en este caso debería ser como autoconciencia de tratar de nivelar todas esas etapas. Si bien tenemos una personalidad muy dominante, puede ser que sea tal vez flemática, melancólica, colérica, debemos autoanalizarnos y darnos cuenta de cómo está influyendo eso, no solo en nuestras vidas, sino también en la de nuestros hijos. Y cuál es el comportamiento y cuál es la enseñanza, no solamente bíblica o otra vez psicológica, social, que le estamos dando a nuestros hijos. Y cómo queremos que nuestros hijos sean en el futuro. Hasta aquí ha sido... Asimismo, cómo actúan los padres que son melancólicos. Bueno, los padres melancólicos, antes de llegar a ser padres, ya eran perfeccionistas y al tener hijos no iban a cambiar eso. Hablando en el ambiente académico de sus hijos, ellos saben que sacar una nota menor a sobresaliente es un fracaso. ¿Por qué? Porque como dijo mi hermana, que ellos ven el reflejo de sus padres y se sienten desanimados por una nota menos, que es la de sobresalientes. Ellos piensan que es un fracaso. Bueno, los melancólicos también son legalistas por naturaleza. Legalistas son padres que siguen sus órdenes al pie de la letra. Por ejemplo, ellos dicen, tal regla vamos a hacer, a cumplir, y la van a hacer, porque ellos son legalistas por naturaleza. Su naturaleza es así como padres y así van criando sus hijos. Bueno, también tienen normas por lo general para todo, normas para
también, como ya había dicho que son legalistas, si uno de sus hijos tiene alguna vez una falta, ya sea que sacó malas notas y les advierten que le van a pegar, pues sí, lo cumplen, no es que solamente es una amenaza, como ya dije, son legalistas y lo cumplen. Te voy a pegar y sí lo hacen. Cumplen sus normas al pie de la ley. Bueno, ahora voy a hablar sobre los padres que son flemáticos. El temperamento de los padres flemáticos es calmado, tranquilo, pensativo, piensa antes de actuar. Y basándome aquí, lo que dice en el libro es que había un padre que por lo general él no le pegaba a sus hijos. Y cuando sus hijos están en la etapa de la adolescencia es cuando más necesita a sus padres. Pero el padre que es melancólico, en este caso me voy a enfocar en el papá que justo tiene el temperamento que es melancólico. Él se aislaba de sus hijos para no tener problemas, porque ese es su temperamento, calmado, tranquilo, y no está lleno de problemas ni situaciones. Entonces por eso se alejó de su hijo. Y bueno, eso es lo cuando yo puedo entender y le explico a ustedes. Gracias. De lo que significa ¿por qué surgió esto del tema de los temperamentos? Allá por el siglo V o VI, un médico llamado Hipócrates fue quien se interesó por el ser humano, donde él se dio cuenta que el ser humano, cuando lo estaba, como era médico, se dio cuenta que los seres humanos tenían diferentes formas de comportamiento en su personalidad, pero como iba estudiando quería saber ¿por qué tenían estos humores? Ahí yo escucho por ahí a mi compañera Glenda que dice sanguinario. Entonces, a veces cuando escuchamos la palabra sanguíneo, flemático, colérico, melancólico, nosotros a veces lo asociamos como sanguíneo como la sangre, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque sanguíneo, por ejemplo, en aquel tiempo cuando estaba este médico investigando, se dio cuenta que sangre, como lo llamaron así al inicio, era porque tenía el ser humano tenía un elemento aire. Asimismo, flema, que lo llamaron primero antes de ser flemático, tenía algo asociado con el elemento agua, y antes ya no se llamaba colérico, sino que se decía que era bilis amarilla, ¿no? Esto era porque la persona tenía algo de fuego. Y en sí también, asimismo, el melancólico, que en este caso es bilis negra, que en este caso viene siendo el melancólico, donde se dieron cuenta científicamente que era una persona tenía algo que ver con la tierra. El ser humano en sí, tenemos un poquito de aire, agua, fuego y tierra, o sea que somos perfectos como Dios nos hizo, ¿sí ven? El ser humano. Pero siempre con el tiempo que fueron investigando, ya no se llamaban humores, sino temperamentos, ¿ya? ¿Qué es el temperamento? El temperamento es el conjunto de los rasgos de la personalidad de todo individuo. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros ya, ahora sí, llamándonos a la actualidad temperamentos, vemos que el sanguíneo, como aquí los puse en esta hojita para que más o menos ustedes lo puedan observar, el sanguíneo, como decían nuestras compañeras, tiene fortalezas que son expresivos, atentos, cálidos, amistosos, hablan demasiado, son entusiastas y compasivos, pero asimismo tienen debilidades. Sus debilidades son indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos y exagerados. El colérico es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y es un líder. También, en cambio, sus debilidades: cruel, autosuficiente, impetuoso, dominante, sarcástico, frío y no emocional, es rencoroso e irascible. Asimismo, el flemático es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, y es calmado y es plácido. También tiene sus debilidades: es sin motivación, es egoísta, es mezquino,
es autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Y por último tenemos el melancólico, que es variable, es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. También tiene sus debilidades, es variable, es autocontrolado, susceptible, teórico, imprescindible, crítico y siempre es negativo. Entonces, ahora sí, cuando nosotros vemos una persona, jamás hay el 100% uno de ellos. Jamás una persona puede ser 100% colérico, 100% flemático, o 100% sanguíneo o 100% melancólico. Siempre en cada uno de ellos debe predominar uno y el segundo temperamento viene siendo el secundario. Pero existen seres humanos que pueden tener 2 y a 3 temperamentos porque tenemos un poquito de algo, pero siempre tenemos que saber cuál es el que predomina. En este caso, como mi exposición es Sampler, ahora sí, sanguíneo flemático. Esta es una combinación de temperamentos donde uno, como se dice que Sampler es el primero, quiere decir que predomina sanguíneo, ¿verdad? Como predomina sanguíneo, entonces, quiere decir que esta persona, cuando predomina, es una persona que le gusta estar siempre ayudando a las personas, es una persona que todo el mundo alrededor cuando la trata quiere que esté al lado de ella, es una persona que tiene una incalculable manera de hacer reír con cualquier cosa que se le ocurra. Incluso estas personas cuando están en los trabajos son personas que a los jefes, a pesar de que no trabajen, porque ese es su lado, su debilidad, que son personas que no, como son indisciplinadas, por lo general ustedes ven los trabajos que pierden el tiempo, porque se la pasan hablando y en malas palabras se puede decir chilleando, miren, otra cosa, pero su manera de hablar hace que el jefe no quiera votarlo porque siempre para él va a ser como algo positivo para la empresa. También estas personas suelen trabajar en el campo de venta, les gusta mucho como impulsar productos, como usted los ve como de pronto, oye, te voy a vender tal cosa, son muy, les gusta mucho gestionar cualquier cosa que están en, por lo general les gusta servir, como les dije hace un momento, y también a ellos les gusta la naturaleza, son muy apegados a sus hijos, a su familia, y son los mejores amigos. Ellos respetan mucho y valoran la amistad. Por lo general, nunca le harían daño a nadie a propósito, o sea, sabiendo a propósito, jamás le harían daño a nadie a propósito. También, pero sus debilidades, como les dije hace un momento, es la ausencia de motivación y disciplina. Por lo general, hace que cuando estas personas están en un trabajo, no están motivados a trabajar. Ya van porque saben que reciben un sueldo, pero en realidad no están motivados. Pero ellos tratan de, no tienen esa disciplina, ¿no? También prefieren dedicarse a conversar, como ya les dije hace un momento, y disfrutan de hacer reír a los demás. Ahora, esto, más o menos nosotros podemos darnos cuenta que en este carácter, que es el Sampler, así nos dice lo que estaba investigando en la parte que me tocó a mí, que se le apega a este Apolo, que es el que anduvo con Pablo. Era una persona, créanme que yo me identifico mucho, creo que yo soy Sampler, porque este Apolo le gustaba andar con Pablo, dice la Biblia, y andaba de un lugar a otro, con Pablo, pero jamás fundó un lugar, jamás se quedó. Y viajaba muchísimo, él es de los que viajaba y lo mandaba para todas partes, pero era una persona que la gente tenía muchos seguidores, la gente quería andar con él, predicaba muy bien, era un buen orador, le gustaba enseñar y la gente se llenaba y le gustaba escucharlo, pero jamás quiso fundar una iglesia o quedarse en un lugar estacionado. Este es Apolo. A mí me llamó la atención colérico sanguíneo, que el colérico sanguíneo, el colérico sanguíneo me llamó mucho la atención con Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando andaba al lado de Jesús, Pedro siempre decía, Dios Señor, yo te serviré, Señor? Hablaba mucho, ¿no? El Señor hablaba algo, él decía, Dios Señor, yo te amo, Señor. Y cuando de repente lo vinieron a ver a Jesús, cuando lo vinieron a apresar, ¿qué hizo él? Le cortó la oreja. Ay, ¿verdad? En ese rato quiso salir lo colérico, ¿verdad? Lo colérico. Y el Señor le dijo, no hagas eso, porque el que hace eso muere, al que Dios lo mata, Dios lo muere, ¿verdad? Entonces, esto también nos enseña que todos los temperamentos que nosotros tenemos en las manos de Dios
siempre el Espíritu Santo hace que predomine más Él en todos los temperamentos que nosotros podamos tener. ¿Ok? Entonces tenemos que saber, aunque usted sea melancólico, aunque usted sea colérico, el Espíritu Santo nos enseña cómo comportarnos en cada situación que pasamos como seres humanos. Hasta aquí. Amén. ¿De nadie más? Bueno. Ya no vamos No, la otra, a 7. ¿Para la semana? A 7. Vaya, Sobre 7. ¿Está también? que ya no va a salir a las 9:30. Pero Dios me le bendiga, mi hermano. Dios me le bendiga. Amén, gloria a Bien. Dios. Entonces me tocó olvidar sobre el colérico melancólico. El colérico, vemos que es una persona airada, furiosa, rabiosa y arrebatada. Ya. Entonces, el colérico es una persona extremadamente laboriosa, incapaz del optimismo y la concepción práctica del colérico. Vence la tendencia hacia la variabilidad del humor del melancólico, siendo orientado hacia una meta detallada. Esta persona por lo general funciona bien, posee una mente analítica, rápida, en todo, decidida, llega a ser un líder muy completo. Vemos que estaba así analizando, vemos que dice que esta persona, el colérico, es una persona acomodada, rabiosa, y como decía la hermana, cuando ya entra Dios en nuestra vida, entra a hacer un cambio, realmente. Me identificaba yo leyendo esto, que yo venía a ser una persona así, me creía muy antiguo, muy chévere, me gustaba tener problemas, tantas cosas, ¿no? Pero ya que entró Dios a llamarme, Él fue el que nos hace el llamado, entonces ya tengo que saberme comportar, ¿no? Tal vez era muy airado, muy estas cosas, ¿no? Y me llevó a ver la historia de, podemos llegar a ser un gran líder, sintiéndonos bien en Dios, dejarnos capacitar de Él, prepararnos de Él, podemos llegar a ser un gran líder, como muestra aquí, y nos da me daba la idea del apóstol Pablo, como él era una persona que perseguía a los cristianos, muchos era hostil, muy preponente, ¿no? Pero entró Cristo a su vida, lo transformó totalmente, hizo un cambio, y ¿quién llegó a ser él? Un gran líder en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que llegué a entender yo, hermano, que podemos tener ese temperamento todo, pero entra Dios en nuestra vida y tenemos que dar amor. Mi querido hermano, mi hora de salida es 9:40, la hora era de 9 a 9:40, son 40 minutos que yo estamos bien con la hora. Entonces yo dije, si alcanzábamos se queda mi hermana Luis, hermano de hermano. ¿A usted no le falta posición? Pero con 10. Sí. ¿A usted le falta posición, hermano Fernando? Sí. Bien. ¿El hermano Avilés también? Sí, sí tiene tema, pero no alcanzó a llegar. Sí, en caso de que no alcance, dice que se le va a enviar por videíto. Ya, no, la otra semana le puedo tomar. Ay, ahí le digo. 5 minutos para cada uno tiene para que pueda exponer. ¿Sí? Ya. Sí, para no seguir retrasando. No, la otra semana. Sobre 10. Sino que hasta los 5 minutos yo pongo ahorita. Ya listo, ya no continué con la exposición. Porque hoy día yo tenía una tarea, bueno, como me dijo mi hermana, traía algo para exponer. No sé si usted lo quiere entregar así. Incluso, no, un momento, déjeme aclararle un ratito. Que incluso la presentación de un deber, por más que uno lo haga a mano, puede tener un título, bien bonito, arreglado, cómo va a traer la carrera, un escrito. Se lo aclaro porque después en la calificación, cuando yo ponga, me dicen todos aquí, ¿por qué a mí me sacó mal si yo presenté el día que? ¿O por qué yo tengo menos puntos si yo presenté el día que? Porque hay unos
escribiendo, sino que traspasan lo que está ahí a la carrera, de una vez se lo vamos a ver. No voy a decir específicamente ustedes, no, sino que se los hago para que ustedes entiendan y puedan entender y puedan mejorar algo y tengan algo bien presentable y bien bonito. Sabemos que por las cosas del Señor tenemos que trabajar antes con amor y con muchísimo, dice, con uno más respeto, dice, acomodar bien las cosas y presentar algo bien. Si usted lo tiene, se ve que yo le mandé, y si lo tiene bien,